Hermanos y amigos que nos siguen a través del internet, buenas tardes. Es un placer estar de vuelta con nosotros. Para el hermano Pizarro que me acompaña en la cámara y para mí es muy placentero poder esta tarde dirigirnos a ustedes, ya que lo hacemos con mucho gusto. Esta tarde tenemos algo diferente. Estaremos contestando algunas preguntas que nos han formulado, el cual agradecemos sobremanera, pues vemos que ustedes analizan las cosas que nosotros grabamos, ya que lo hacemos para ustedes. Y de forma muy especial queremos agradecer a la persona que nos formula las preguntas, porque en primer lugar vemos que él es un seguidor nuestro y además no tengo la menor duda que es una persona muy ducha en las Escrituras, tiene mucho conocimiento de la Biblia, una persona que escudriña muy bien las cosas, por lo que quiero felicitarle. Veo para mí es una persona de los bereanos. El apóstol Pablo, estableciendo la diferencia entre los hermanos de Tesalónica y los hermanos de Berea, en otras palabras, entre los bereanos y los tesalonicenses. Pablo dice, refiriéndose a los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sí, para mí esta persona de los bereanos, porque es una persona que escudriña muy bien las cosas y se interesa por saber cómo son. Para contestar esas preguntas, que son varias, lo voy a hacer valiéndome en la forma introductoria de una anécdota que quizás pueda ayudarle mejor a entender lo que queremos decir. Se dice que cierta vez había un profesor dando una clase de filología en la universidad. El profesor estaba allí hablando, mencionando todos los libros más destacados, los libros más relevantes que él conocía y naturalmente sus respectivos autores. Después que él hubo mencionado todos los libros que para él eran los libros más destacados, después que hubo terminado, un alumno levantó la mano y él le dijo de mal gusto, porque el alumno dijo, profesor, yo conozco otro libro. Entonces, él de mal gusto, un tanto incómodo, le dijo, diga cuál es ese libro. Y el alumno contestó, la Biblia. Y él dijo, pero la Biblia es otra cosa. De manera que tanto el profesor como el alumno tenían razón, porque la Biblia es otra cosa, la Biblia es un libro singular. De manera que en esta tarde, nosotros analizando los escritos de Pablo y lo de Santiago, que es la pregunta que nos formula, podemos decir que tanto Santiago como Pablo tienen la razón, porque ninguno de ellos es ignorante de que hay que hacer la obra. Pablo está de acuerdo que hay que hacer la obra, el cristiano salvado debe obrar, como Santiago también está de acuerdo. Como también usted y nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros estamos de acuerdo con las preguntas que usted formula. Es claro, está correcto. Solamente que vamos a aclararlas un poco. Entre la pregunta que se nos hace, se nos pregunta si la salvación se obtiene solamente por la fe o por la fe y las obras. También se nos pregunta si una vez que somos salvos, somos siempre salvos. También otra pregunta, si hay que obrar, si hay que hacer algunas obras o nada más la fe. También se nos hace la pregunta si tenemos que perseverar o no hay que perseverar. Así que de esas preguntas podemos comenzar analizando primero acerca de la salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo obtenemos la salvación? Podemos decir cuándo recibimos la salvación. Porque la gente ve la salvación en el pasado, o eso en el futuro.
Queremos decir, amigos míos, que la salvación no es cosa del futuro, es cosa del presente. Y como que usted en sus preguntas, usted dice que analiza las escrituras del apóstol, los escritos de Pablo, y usted en algunos no está tan de acuerdo con ellos, usted alude a los escritos, a las enseñanzas de Jesús. Queremos decirle que entre Jesús y Pablo, como entre Jesús y Santiago, no hay discrepancia. Todos ellos están de acuerdo. Entonces, ¿cuándo recibimos la salvación? Es la pregunta. Analizando acá, comprobando que la salvación no es cosa del futuro, sino cosa del presente, veámoslo desde el punto de vista como lo presentó Jesús. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche, Jesús no dice pasará. Jesús dice ha pasado, o sea, pasó de muerte a vida. Porque Jesús es la vida. Y cuando venimos a Jesús, mientras estamos en pecados y en el delito, estamos muertos delante de Dios, porque desde que el hombre pecó, quedó condenado a muerte. Cuando venimos a Jesús, es la vida, obviamente pasamos de muerte a vida. También podemos analizar lo que la Biblia dice en Lucas 19, en los versículos 9 y 10. Aquí en ocasión de cuando Zaqueo estaba tan interesado en ver a Jesús, que él sabía que cuando Jesús iba pasando por allí, que él, para ver al maestro, debido a las tantas personas que ven allí, y como era una persona de baja estatura, él se trepó allí en un árbol sicómoro, y desde allí Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy quiero morar en tu casa. Jesús le dijo entonces allí a Zaqueo, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Note, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Jesús es la salvación, y de hecho Zaqueo desde ese día al aceptar a Jesús era salvo. Jesús dice entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar al hombre y una vez lo encuentra, lo salva. No lo deja para salvarlo después. Lo salva en el mismo momento que el individuo acepta a Jesús, pues aceptó la salvación, desde entonces salvo. Que es lo que decíamos en el tema que usted estuvo analizando. Eso lo enseñamos, o la Biblia lo enseña, como la justificación, que es el derecho al cielo que Jesús nos da, nos perdona, nos justifica, nos da derecho al cielo, nos salva. Si quiere, veámoslo también de otra manera, como dijo Jesús. Usted puede encontrar lo que voy a decir en Lucas o en Marcos 5:34. Allí habla de la mujer que por 12 años padecía de un flujo de sangre. Esta mujer, usted conoce bien la historia, por eso no la voy a mencionar, solamente la voy a redondear y voy a decir lo que me interesa en esta ocasión. Esta mujer, como había muchas personas allí, había una gran multitud, ella quería llegar hasta donde estaba el maestro. Pero como ella tenía tanta fe en Dios, ella desea con tan solo tocar el borde de su vestido, tan solo tocar su manto, ser sana. Así que así lo hizo ella, tocó el manto de Jesús. Y entre tantas personas, Jesús buscaba a quien le había tocado. Y Jesús le dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos, en una respuesta correcta, maestro, por hay tanta gente, la gente está perturbada, ¿cómo? Obviamente te van a tocar. Jesús dijo, no, porque ha salido virtud de mí. Entonces, cuando Jesús comprobó que fue la mujer que lo tocó, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y eres sana de tu azote. Note, Jesús no dijo te salvará, sino tu fe te ha salvado. Desde el momento que ella tocó el manto de Jesús, indicando que tenía fe en Jesús y que aceptaba a Jesús, ya eso bastó para que ella fuera salva. Y fue sana y salva, porque eso hace las dos cosas.
Jesús le habló de salvación y sanidad. Dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, que has sido sana de tu azote. O sea, la salvó y también la sanó. O sea, aunque usted puede ver que es cosa, Jesús siempre habla de la salvación y la mayoría de las veces refiriéndose al presente, porque la salvación es cosa del presente. Ahora, analizando la segunda pregunta que usted hace, si una vez salvo, somos siempre salvos, es una pregunta muy interesante, porque también hay una creencia que una vez salvo, nosotros somos siempre salvos. Permítame decirle qué ocurre cuando Jesús nos salva y qué hace Él, qué se hace desde el mismo momento de nuestra salvación. Para eso me voy a referir a cuando Jesús envió los 70 de dos en dos. Jesús envió a sus discípulos en viaje misionero. Como Jesús le dio autoridad sobre todas las cosas, también sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, ellos vinieron regocijados de que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Cuando vinieron y le estaban dando las nuevas a Jesús, Jesús les dijo: no se regocijen ustedes de que los demonios se sujeten en el nombre, se meten en mi nombre. Regocíjense ustedes de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona acepta a Jesús como Salvador, es salvo y Jesús inscribe su nombre en el cielo, o sea, en el libro de la vida. Que el libro de la vida es donde se encuentran los salvados. Las únicas personas que están allí son los salvados. Ahora, ¿qué puede o qué ocurre? Cuando nosotros analizamos la expresión de Jesús: regocíjense ustedes de que el nombre de ustedes está en el libro del cielo, o sea, en el libro de la vida. Eso indica que ya ustedes han sido salvos. Pero note lo siguiente. En Apocalipsis 3.5 nosotros encontramos lo siguiente entonces. Jesús dice allí en Apocalipsis 3.5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que quiere decir entonces que una vez salvo, no es siempre salvo. Nuestro nombre puede estar inscrito en el libro de la vida, tal como se inscribe en el momento de la salvación, cuando aceptamos a Jesús. Pero si no perseveramos, nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Por eso, muy acertadamente, usted da una cita aquí, donde Jesús dijo, usted citó un evangelio, cita la otra, Mateo 24:13, donde Jesús dijo: y seréis aborrecidos por mucha causa de mi nombre, pero el que permaneciere firme hasta el fin, ese será salvo. Dos cosas hay que analizar aquí. Primero, refiriéndonos a que la salvación es cosa del presente y que en el mismo momento, cuando el individuo acepta a Jesús, como consecuencia de eso se usa la palabra perseverar. Usted no puede perseverar jamás en lo que no está. Si usted y yo vamos a una parte y yo le digo a usted: espérame aquí en esta esquina mientras yo voy a tal parte y nos juntamos luego, y le digo persevere, y porque usted está perseverando donde le dije que perseverara. Usted está en un lugar donde debe permanecer allí. De manera que la palabra perseverar significa que somos salvos y que debemos perseverar en la salvación, perseverar ya en lo que Jesús nos ha dado. Porque la salvación es por gracia, pero tenemos que retenerla. Y a eso le llamamos perseverar, de manera que estamos de acuerdo con usted en la perseverancia. Pero también tenemos que estar de acuerdo que nadie persevera en lo que no está. Perseveramos en la salvación porque ya somos salvos. También, segundo, podemos notar aquí que debemos, como no una vez salvos, somos siempre salvos, debemos perseverar, porque debemos estar salvos hoy y perdidos mañana. Por eso entonces la salvación es perseverancia. Lo que usted recuerda que nosotros llamamos a esto la santificación. Hablamos de la justificación en el momento que la persona acepta a Jesús, llamamos salvación en el presente. Pero el segundo paso nos referimos a la santificación, lo que usted también llama perseverancia. Claro, eso es perseverar.
Ahora, tercero, ¿somos salvos por la fe solamente, sin las obras? ¿O por la fe y la obra, las dos cosas? En primer lugar, debemos analizar lo que dice la Escritura. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto es don de Dios, no de vosotros, no como premio, dice el don de Dios, no como premio de la obra, para que nadie se gloríe. Primero, somos salvos por medio de la fe. Note que ni siquiera la fe en su totalidad es suficiente para la salvación, sino la salvación, la fe es un medio por el cual Dios nos salva. Porque somos salvos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, ¿por qué no somos salvos por la fe completamente? ¿Por qué el apóstol usa el término por medio de la fe? Porque él dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque aunque usted y yo somos salvos por gracia, si no tenemos fe, nada ocurre. No hacemos nada. Entonces, la fe es el medio por el cual Cristo nos salva, porque nos salva por la gracia. Entonces, acá está, ahora, después que ya somos salvados, ahora tenemos que obrar. Note lo que la Biblia dice. La Biblia es categórica y después de decir dos cosas, después de decir que somos salvos por gracia y por medio de la fe, agrega que es un don de Dios y no es con un premio de la obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque el individuo, el ser humano, no tiene nada inherente por lo que Dios tenga que salvarle, sino por su misericordia. Jesús dijo cuando le dijeron, maestro bueno, ¿qué debo hacer para la vida eterna? ¿Recuerda usted la palabra de Jesús? Jesús dijo, no hay nadie bueno, solamente mi Padre. Y si el Hijo de Dios dijo eso, nosotros qué debemos decir. Qué bueno hay en este humilde servidor para que Dios tenga que salvarle, sino por su misericordia, sino por gracia, sino por ese don inmerecido. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, usando la fe como el medio. Ahora sí, estamos 100% de acuerdo con usted que tenemos que hacer la obra. Pero antes de pasar a esa parte, permítame reiterarle otra vez lo que dice Pablo. Por eso es que Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a decir más adelante que Pablo no está diciendo que no hay que obrar. Pero para ser salvo no, porque la salvación no es un premio, es un regalo. Entonces, nosotros nada podemos hacer para la salvación, sino solamente abrir el corazón a Jesús para que nos salve. Cuando eso ocurre, entonces Jesús nos salva por medio de la fe. Pero, para que usted vea que nosotros estamos completamente de acuerdo y que no hay discrepancia entre Santiago y Pablo, y mucho menos en los dichos, en las enseñanzas, en la doctrina de Jesús. Analicemos lo que dice Santiago. Santiago dice, así, Santiago 2, 17 y 18, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré mi fe por las obras. Escuche lo que él dice. Él dice, la fe si no tiene obra es muerta en sí misma. Claro, la fe que no obra es una fe muerta. Tiene que obrar. Y él dice entonces, pero alguno dirá, muéstrame tu fe sin obra, y entonces yo te mostraré mi fe por las obras. Quien tiene fe y no tiene obra no la puede demostrar. Porque usted tiene que demostrar en quién usted cree, a quién usted le sirve, en quién usted ha creído. Eso usted lo demuestra a través de las Escrituras, a través de la fe, a través de lo que usted hace.
tenemos que obrar, pero ya como salvado, no para que Dios nos salve. Entonces estamos de acuerdo 100% con usted y le felicitamos. Usted es una persona que escudriña mucho, porque usted aquí está afirmando lo que la Biblia dice. Claro, hay que obrar, pero obrar ya como salvado, no para que Cristo nos salve. Y para que usted vea que entre Pablo y Santiago, ellos no piensan diferente, no hay divergencia entre ellos, no están en un antagonismo, sino que están de acuerdo, porque el espíritu que inspiró a Santiago fue el que inspiró a Pablo, y toda la escritura es inspirada por Dios. Note lo que el apóstol Pablo dice acá. Me voy a permitir leer acá 3 versículos en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Dice el 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. El 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Ahora vamos a analizar lo que él dice, para que usted vea que él cree lo mismo que Santiago. Cuando él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice él que no viene a ser más que un metal que resuena y un símbolo que retiñe. Cuando él habla de las lenguas humanas y angélicas, obviamente que se está refiriendo al cielo y la tierra. Si él hablara el lenguaje angelical, note que los ángeles son políglotas. Los ángeles hablan todos los idiomas. Dios puede enviar un mensaje a través de un ángel a cualquier persona en cualquier país, no importa. Y los ángeles hablan todas las lenguas, no importa. Por eso digo que los ángeles son políglotas. Cuando digo que los ángeles son políglotas, estoy usando una palabra griega. La palabra, es una composición de 2 palabras. La palabra poli, que como usted sabe quiere decir mucho. La palabra glota, que quiere decir glosa. La palabra glota, que viene de la palabra glosa, que es lengua. De ahí, como que en griego glosa es lengua, de ahí viene la palabra desglosar, glosario, de todo lo que usted quiera. Así que si Pablo dice él que si él se hablara el lenguaje angelical, o sea, todos los idiomas del mundo, y cuando habla de las lenguas humanas, también todo el lenguaje que se puede usar aquí en la tierra, pero si no tiene amor, no le sirve de nada. Ahora, vamos al versículo 2, para que usted me lo siga diciendo, y lo que le quiero decir está en el versículo 3. Dice él: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mira lo que él dice aquí. Él dice que si él tuviera profecía y entendiera todos los misterios, cosa que los misterios no se entienden, por eso son misterios. Un misterio es algo no revelado. Entonces un misterio no se puede entender. Por eso en la Biblia hay misterios que usted y yo no podemos entender. Y la misma Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, más las cosas secretas, o sea, los misterios, pertenecen a Dios. Pero Pablo dice que si él entendiera todos los misterios, y dice aquí también, si entendiera toda la ciencia. Cuando dice entendiera toda la ciencia, si él fuera un todólogo, por ejemplo, en la ciencia médica, si él fuera cardiólogo, si fuera pediatra, si fuera ginecólogo, si fuera otorrinolaringólogo, si él dominara si fuera patólogo, que la patología es la ciencia que estudia las enfermedades. O sea, si Pablo entendiera todas las ramas de la medicina, tuviera todas las especialidades en medicina, y refiriendo a la ciencia médica,
De igual forma en todas otras ciencias, si también entendiera las ciencias agrícolas, o sea, la agronomía, y todas las cosas, o sea, que Pablo fuera un científico en todo el sentido de la palabra, pero no tiene amor, pero él dice más. Y si él tuviera fe, que fuera capaz de trasladar a los montes solamente con su palabra, le dijera a este monte que se quitaría, pero si no tiene amor, nada es. ¿Sabe usted qué quiere decir Pablo cuando dice no tengo amor? Se lo digo en el versículo 3. Él dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Escuche, sigue diciendo más. Él sigue diciendo, si él entregara todos sus bienes a los pobres, si entregara más que sus bienes, aún su propio cuerpo para ser quemado y no tiene amor, de nada le sirve. Cuando él dice así, vuelvo ahora a retomar lo que es el versículo 2. Si él pudiera trasladar a los montes y no tiene, si tuviera fe, de tal manera que pudiera trasladar a los montes con esa fe y no tiene amor, de nada le sirve. Con eso él está diciendo, si yo tuviera una fe que fuera capaz de trasladar a los montes y no hago obra, de nada me sirve, porque las obras nosotros hacemos por el amor. El amor es que nos mueve a hacer la obra. Él mismo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa obligar, empujar. Nadie puede tener amor y no hacer la obra de Dios. Yo no puedo tener amor y ver a mi prójimo necesitando, carente de algo, que yo no lo haga si está a mi alcance, o cualquier otra cosa que tenga que hacer. Entonces no importa que tengamos fe, no importa que tengamos amor, si no obramos. Entonces cuando él dice estas cosas, está de acuerdo que hay que obrar. La fe nos lleva a creer, pero el amor nos lleva a hacer la obra. Nosotros hacemos la obra por el amor, por la caridad de Dios, ese amor de Dios que está en nosotros, es lo que nos mueve a hacer las cosas. Por consiguiente, el apóstol Pablo entonces está de acuerdo que hay que hacer la obra, pero hacerla como salvado. Ahora, analizo con usted un pasaje aquí, donde ahora, ya volviendo a los escritos de Pablo propiamente dicho, y a la salvación que se adquiere en el instante que nosotros aceptamos a Jesús, claro, diciendo que hay que retenerla, que hay que mantenerse firme todo el tiempo, que hay que santificarse, que hay que obrar, claro. Cuando la Biblia dice en Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué le está diciendo? Analicemos esto. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nosotros tenemos que analizar aquí lo siguiente, para que usted vea que la obra es válida, pero después que somos salvos, porque no debemos hacerla para ser salvados. Y le digo algo antes. Usted notará que hay muchas personas, muchos delincuentes, muchas personas que consiguen dinero mal habido, son delincuentes, que obviamente están haciendo algunas cosas indebidas para adquirir dinero. Y le gusta hacer muchas obras, se parapetan en las obras entonces para ocultar lo que ellos hacen. Cuando es así, la obra no vale, porque Dios conoce la intención. Y cuando Pablo dice aquí, nos salvó, no para la justicia que nosotros hubiésemos hecho, usted tiene que entender que aquí se está hablando a los perdidos que son salvos, porque la palabra salvar significa que estamos perdidos. ¿Quiénes son los que necesitan la salvación? Los que están perdidos. Entonces, nos salvó, no por obra de justicia, o sea, estábamos perdidos, no hacíamos nada, ninguna obra. Ahora nos salvó, ahora sí tenemos que obrar, porque ahora somos salvos. Ya ahora, por eso Dios en su misericordia no le exige a las personas que no le conocen lo que nos exige a nosotros, porque ellos no conocen de Dios. El impío, o sea, la persona que no conoce de Dios,
No, Dios no tiene, claro, si no se arrepiente se va a perder, pero no es tan responsable como nosotros, según Santiago 4:17, dice que el mayor pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, Dios, después que nos salva, ahora requiere que nosotros debemos obrar. Y para que usted vea, otra vez me voy a referir a algo muy interesante. Cuando la gente ve, para los que ven la salvación en el futuro y no en el presente, voy a decir algo que espero que antes de cualquier persona que vea este video, antes de emitir cualquier juicio en contra de lo que voy a decir, primero permítame terminar la explicación. Yo quiero decirles a las personas que verán este video que cuando Jesús venga, en esa ocasión nadie se perderá ni nadie se salvará. Reitero, cuando Jesús venga nadie se perderá ni nadie se salvará. No se pierde la gente en ocasión de la venida de Jesús, ni se salva nadie en ocasión de la venida de Jesús. Cuando Jesús venga, los perdidos estarán perdidos ya y los salvos ya están salvos. Para que todavía la salvación es cosa del presente y no del futuro. Ejemplo, le voy a hacer un pasaje bíblico. Voy a empezar con un pasaje muy conocido que hay en las Escrituras, el más conocido de todo, que es Juan 3:16. Lo voy a analizar hasta el 18. Dice el 16. Porque nosotros dijimos que desde que usted cree es salvo. Y así dice la Biblia, desde que creíste fuiste salvo, si no creíste en vano. Que ahora que hay que tener la salvación hay que permanecer. Claro que sí. De hecho, el griego dice el que siga creyendo. Escucha lo que dice la Biblia, lo que dijo el mismo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Ahora el 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. O sea, los que no creen en Jesús no se van a condenar cuando Jesús venga. Ya están condenados. Voy a repetir el pasaje otra vez, me voy a repetir desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado. Dice, el que cree, bueno, repite 17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El 18 es el que dice que el que cree en él no es condenado, para el que no cree ya se ha condenado, él mismo se ha condenado por no creer en el Hijo único de Dios. O sea, Jesús no viene a condenar a nadie. El que, ahora si quiere escucha Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito Juan 5:24. De cierto os digo, que el que escucha mis palabras y cree que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. O sea, porque desde que el hombre pecó está condenado a muerte, condenado a la perdición. Pero cuando acepta a Jesucristo, ahora Jesucristo lo salva. Ya no hay condenación para él. Pero no que se va a condenar cuando Cristo venga, sino que ya él mismo se ha condenado por no creer en Jesús. Por eso es que la salvación es para el que cree. A Jesús, o sea, Pablo, se le hizo una pregunta. Pablo y Sila, por estar realizando la obra que Jesús le había encomendado, fueron llevados a la cárcel, ya habían sido azotados. Y allí en la cárcel estaban privados de su libertad, pero privados para los hombres, pero libres para Dios, porque Jesús los había libertado. Por eso nada ni la prisión podía impedir que ellos estuvieran cantando y alabando a Dios. Y mientras ellos cantaban allí, mientras alababan el nombre de Dios, la puerta de la cárcel se abrió. Y cuando la puerta de la cárcel se abrió, usted sabe que los presos a veces no permiten, no esperan que la puerta se abra, ellos mismos abren algunas aberturas para escaparse. Así que cuando el carcelero vio que la puerta se había abierto, rápidamente quiso quitarse la vida.
porque él pagaba con la vida, si los presos se iban, era una responsabilidad. Preso para que otro me mate, me mato yo. Pablo dijo, no te haga nada, ninguno se ha ido, todos estamos aquí. Cuando él interpretó, cuando aquilató, cuando asimiló, cuando comprobó que se trataba de un milagro de Dios, no tuvo más que hacer la pregunta, convencido por el Espíritu Santo. Y ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque como dice la Biblia, lo que tenemos que hacer para la salvación es creer. Que es lo mismo que usted dijo, tener fe. Claro, creer y tener fe es lo mismo. Tener fe, somos salvos por medio de la fe. En el momento que aceptamos a Jesús, tenemos que mantener la salvación. Entonces, si aceptamos a Jesús, ya somos salvos. De no aceptarlo, somos condenados, porque Jesús es quien nos liberta. Y si quiere, te conoce muy bien Juan 8:32 y 31. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os la hará libre, la verdad os libertará. De manera que el que no ha conocido la verdad, que es Jesucristo, permanece condenado. Jesucristo es el que nos da la libertad. Y al no ir a Jesús para que lo liberte, obviamente que estará condenado en el momento que Jesús venga, y no fue Jesús que lo condenó, sino que ya era permanecido en su condena por no buscar a Jesús. Decíamos ahí también que para perderse la persona no tiene que hacer nada, solamente permanecer así en su condición de indiferencia hacia Dios. Y ya eso bastará, porque el ser humano sin Cristo está perdido. Por eso hablamos de la salvación, porque estamos perdidos. Así que yo espero en Dios que usted pueda entender lo que hemos explicado aquí. Cualquier pregunta que usted quiera hacernos, puede hacerla. Cualquier persona que vea este video, queremos decirles que nosotros estamos sus comentarios y sugerencias. Y ya redondeando, nosotros hablamos ese día de la salvación en el presente, en el momento de la justificación, cuando venimos a Jesús. Él nos da su perdón, nos da derecho a los cielos. Como segundo, hablamos de la santificación, que es lo que usted llama perseverar, claro, eso es santidad. Usted dice que tenemos que andar en santidad. Por eso usted mismo dice aquí que Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y la puerta estrecha y el camino estrecho llevan a la salvación, y pocos son los que la hallan. A eso se le llama santidad, que es el segundo paso, o sea, lo que precede entonces, o antecede, o precede a la justificación. Y como tercero nos referimos a la glorificación, en el momento cuando Jesús venga ya para sacarlo de este mundo, que aunque estamos salvos aquí, pero todavía tenemos que sufrir una serie de cosas, y corremos el riesgo de perderlo también. Ya cuando Jesús venga y nos lleve con las naciones celestiales, entonces aquí hablamos del tercer paso de la salvación, que es la glorificación. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y esperamos cuando Jesús venga, todos juntos podamos irnos con él a las naciones celestiales. Dios le bendiga.